Entonces, en primer lugar, vamos a escuchar de Perla Seitz, que es la codueña y directora de programa del Instituto de Lenguajes Chicle, donde supervisa servicios de interpretación y traducción y es responsable para entrenamiento y contratación de personal. Hoy Perla va a hablar de cómo Chicle creó herramientas de dominio de idiomas para el condado de Orange que se usa por diferentes departamentos. Dar la bienvenida a Perla Sites. Buenos días. Muchas gracias por invitarme a participar en este panel. Es muy bueno ver los intereses de diferentes organizaciones para proveer acceso de idioma para los miembros de la comunidad. Como parte de la comunidad hispana, estoy muy agradecida de ver este esfuerzo de muchas organizaciones para asegurar que las comunidades que hablan otros idiomas a inglés, que reciben los servicios que necesitan y requieren. Hoy día voy a hablar sobre la herramienta que creó Chicle para el condado de Orange. Les voy a dar con una sumatoria general de cómo funciona este sistema y luego cómo elaboramos esta herramienta y luego vamos a abrirlo a preguntas y algunas de las lecciones que aprendimos al crear esta herramienta de evaluación. Entonces, en primer lugar, hablemos de qué es la herramienta de evaluación de dominio del español que creamos. Como sabemos, al proveer servicios en otro idioma, algunas veces el personal está más dispuesto que capaz, aunque queremos contribuir a su esfuerzo, es responsable por sus acciones. Así que es muy importante tener un sistema para que la gente que proveen servicios en español tienen las habilidades correctas para hacerlo. En el 2006, el condado de Orange nos contactó para evaluar la habilidad de idioma de personal y voluntarios. Querían una evaluación que fuera más allá de las herramientas de evaluación que existían en ese momento. Querían una evaluación que podía abordar diferentes escenarios en que los empleados usaran español en lugar de solamente gramática general sobre español. Querían una herramienta que pudiera ser manejada o administrada por un miembro de personal en lugar de depender de alguien externo cada vez que querían evaluar a una persona. Y eso ha ayudado. Así fue que fue creada esa herramienta de evaluación de dominio de español. Primero déjeme describir cómo funciona esta herramienta. Esta herramienta de evaluación, o SPAT, como la llaman, es una metodología estandarizada para evaluar el dominio actual y potencial de empleados hispanoparlantes en diferentes áreas, y los empleados son puestos en 4 grupos de acuerdo a su nivel. El grupo 1, los cuales el español no es suficientemente bueno para ser usado en español. Tal vez conocen algunas frases, pero no suficiente para interactuar con alguien. El grupo 2 son empleados que pueden comunicarse mínimamente con clientes, pueden preguntarle a la persona si pueden esperar hasta que venga otro empleado, pueden dar instrucciones básicas y pueden hacer que los clientes hispanoparlantes se sientan bienvenidos, pero no pueden proveer los servicios básicos en español. Pueden decir, un momento, por favor, voy a buscar un intérprete o tomar información personal para que alguien pueda contactar a esa persona más adelante, etcétera. La gente que califica en el grupo 3 tiene la calificación de
adecuada o condominio tienen algunos problemas gramáticos, pero pueden proveer muchos servicios en español. Esto quiere decir que tal vez no están usando el subjuntivo correctamente, pero pueden hacer su trabajo en español y aún así proveer buen servicio en ese idioma. Finalmente, el grupo 4 son las personas que son son bilingües y nativos en otro idioma o angloparlantes, pero que tienen dominio del español, van a entender conocimiento del idioma, su pronunciación es muy buena, etcétera. Muy bien, entonces déjeme mostrarle una sumatoria de las diferentes etapas de la evaluación. Entonces, en primer lugar, en la primera fase hay una evaluación de escucha donde escuchan una grabación y tienen que responder unas preguntas básicas en inglés. Si tienen esa parte, pueden avanzar a la evaluación de habla. Para esta sección se les dan partes simples en inglés para comunicar al español y si no llegan a cierta calificación, se ponen en grupo 1. En la etapa 2, nosotros de nuevo hablar sobre comprensión de escucha, instrumentos que son ya sea específicos del departamento o simulados generalmente. Queríamos emular si que las personas podían ofrecer servicios en español, entonces creamos situaciones imaginarias que mimican cercanamente situaciones de vida real que pueden enfrentarles los empleados con sus clientes. Y el condado tenía mucho interés en esto, no solo para ver si la persona tenía conocimiento de español, pero si podrían usar o si tienen el vocabulario necesario para usar español en en su trabajo y en sus interacciones con con los clientes. Por ejemplo, si hay un doctor, si es un doctor que puedan proporcionar servicios en español y no nada más una conversación general. Entonces, la parte del lenguaje funciona así. La persona que está tomando el examen tiene un formulario en inglés con una serie de preguntas que necesitan hacer en español. El evaluador tiene el rol de la persona LEP buscando servicios. Él o ella tiene que responder a una rapidez normal con un libreto que contiene expresiones que se usan comúnmente. La persona que está tomando la evaluación necesita poder entender estas expresiones o poder clarificar cualquier información que no se haya entendido. Esta parte de la evaluación se graba para que el evaluador lo pueda ver más tarde. Entonces, comprensión de escucha se califica basado en entendimiento de las respuestas del evaluador a las preguntas y habilidades de hablar se califica basado en la entrevista grabada. Como mencioné, creamos situaciones específicas porque se nos pidieron basado en las necesidades que se identificaron. Entonces, las diferentes situaciones imaginarias que se usaron para probar el español era salud de niños, servicio de protección infantil, servicios sociales, especialmente una visita en casa, dental, emergencia 911, servicios médicos de emergencia, derechos humanos y una genérica para individuos en cualquier departamento, diferente a las previas. Entonces, ¿cómo le hicimos para crear estas situaciones? Para crear estas situaciones, nos reunimos varias veces con diferentes miembros del personal del condado y directores para recibir retroalimentaciones sobre las interacciones más comunes con clientes LP en varios departamentos. También es muy importante que estas situaciones fueran tan cerca a la vida real como fuera posible. Por esa misma razón,
por por las situaciones relacionadas a la salud o de servicios sociales. También usamos in- eh, opiniones de intérpretes que están familiarizados con estas áreas de uso. Normalmente los hispanohablantes no van a hablar español estándar, usan expresiones coloquiales, usan diferentes palabras que no es lo que se menciona, que se enseña comúnmente en escuelas. Entonces, por eso querían una herramienta que pudiera crear estas situaciones específicas. Una vez que las situaciones estaban completadas, queríamos asegurarnos que fueran tan realistas como sea posible. Entonces, de nuevo, regresando a cómo funciona, dependiendo en la calificación, las personas si eran colocadas en grupos 2, 3 o 4. Solo las personas en el grupo 4 tomaron una evaluación escrita y una evaluación de traducción. Para la parte de escritura, cada grupo se le pide escribir un par de párrafos en español describiendo su trabajo actual. También se les pide traducir el documento relacionado a la salud o servicios sociales o uno genérico hablando sobre los servicios del condado. Es muy importante mantener en mente que el hecho de que alguien sea eh, un hablante nativo o que sea bilingüe no necesariamente tienen la habilidad de escribir o hacer traducciones por escritas. A menudo hay la tentación de usar personal bilingüe para hacer traducciones o para escribir documentos en español, pero es posible que no estén calificados para hacer eso porque a lo mejor no tienen buena ortografía o la traducción toma ciertas habilidades. Entonces es importante estar consciente sobre quién está escribiendo estos documentos en español o quién está traduciéndolos. Y siempre es una muy buena idea tener a alguien que esté revisando el trabajo. Entonces, eso es en resumen cómo funciona esta herramienta de evaluación y cómo la creamos. Quería preguntarte, Perla, ¿tienes alguna sugerencia o lecciones que se han aprendido que puedas compartir el día de hoy con las personas que están buscando crear una herramienta de evaluación similar o que quieren mejorar la que están usando actualmente? Sí, una de las cosas que aprendimos es que siempre es una buena idea revisitar la evaluación, asegurarse que esté actualizada. Al principio, cuando creamos esta herramienta, hubo un componente cultural en que había diferentes preguntas sobre cosas culturales de la comunidad hispana, pero después nos dimos cuenta que esas preguntas no estaban actualizadas porque los datos cambian mucho. Entonces decidimos eliminar esa parte. También es importante hacer correcciones cuando se necesiten. Si ves que algo no está de la manera que fue planeada, por ejemplo, para la evaluación escrita, arreglamos las instrucciones un poquito porque anteriormente decía escribe un párrafo 2 sobre tu puesto actual y describe qué es lo que haces. Pero algunas personas simplemente escribían 2 o 3 oraciones y eso es todo. Entonces, obviamente, en 2 o 3 oraciones nos vamos a poder a lo mejor no toman muchos errores, pero no quiere decir que puedes hacer un documento público en español. Entonces tuvimos que cambiarlo para asegurarnos de que las personas escribían la cantidad de texto para poder ver su habilidad. Y cuando se crean las situaciones imaginarias, es importante que hables con las personas que trabajan en esa situación para asegurarte de cuáles son sus necesidades, qué tipo de situaciones se enfrentan para crear estas situaciones tan realistamente como sea posible.